Hola, hoy en Neocuina vamos a preparar una receta que os gustará seguro. Se llama pide y es la versión turca de la pizza que todos conocemos. Hacerla será éxito asegurado. ¡Vamos allá! La masa es muy fácil de preparar. En un recipiente grande pondremos 250 gramos de harina. Lo mejor es usar harina de fuerza, que tiene más proteínas que la común. La que estoy usando yo tiene 13 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina. Si os fijáis en la etiqueta del paquete seguro que os lo indica. Le añadimos una pizca de sal, una cucharadita de azúcar y lo mezclaremos bien. Hacemos un hueco en medio y le ponemos 200 mililitros de agua tibia. Sobre todo que sea tibia, que no queme. 25 mililitros de aceite suave y un paquete o 10 gramos de levadura seca de panadero. Ahora poco a poco vamos a ir integrando todos los ingredientes. Veréis que la masa queda un poco pegajosa, pero es lo que queremos, no le añadáis más harina. Mientras os animo a que le deis a like y compartáis el vídeo, para que siga haciendo recetas como esta. Cuando la masa ya haya absorbido toda la harina, nos lavamos bien las manos y preparamos un cuenco con agua. Nos mojaremos ligeramente los dedos para que no se nos pegue la masa y llevaremos los extremos hacia el centro, como haciendo un paquete. Entonces le damos la vuelta y tapamos nuestra masa para que crezca. En mi caso la dejé por 1 hora y mi casa está a unos 20 grados. Si en vuestra casa hace más frío puede que tarde un poquito más. Una vez veáis que tenga un aspecto parecido a este, ya podemos hacer el siguiente paso. Espolvoreamos generosamente la mesa de trabajo y colocamos nuestra masa encima. La enharinamos bien por todos lados y la deshinchamos con movimientos suaves, como os muestro en la imagen. Le damos forma de bola desde la base, ayudándonos con las palmas de las manos. Le ponemos un poco más de harina por encima y la cortamos. Con las cantidades que os doy salen 4 pides pequeños o 3 de tamaño medio. Agarramos cada uno de los trozos y les damos forma de bola, juntando las puntas, así como en forma de ese plato japonés tan rico, ¿cómo se llama? Si veis que la masa se os pega de nuevo, podéis añadirle un poco más de harina, sin problema. Pero lo mejor para evitar que esto pase es no manipularla mucho, así no absorberá tanta harina. Cuando ya tengamos las bolitas hechas, las dejamos reposar unos minutos mientras preparamos el relleno. Lo que no puede faltar en la pizza tradicional es el tomate y el queso, ¿verdad? Pues en el caso del pide solo es imprescindible uno de estos ingredientes y es el queso. Yo uso una combinación de unos 120 gramos de queso para fundir de sabor suave y entre 50 y 70 gramos de otro un poco más curado, para que dé un toque extra de sabor. Estas cantidades me van a servir para los 3 pides. Otro clásico en este tipo de recetas turcas es el sucuk, que es como una salchicha pero hecha con carne de ternera y especias. Es ligeramente picante y tiene mucho sabor. Sería más o menos la versión turca del salami, yo diría. Lo pelamos, cortamos en láminas y ya tenemos el relleno listo. En una superficie lisa y amplia colocamos un papel de horno y encima 1 o 2 de las bolitas que hemos hecho. Yo, para enseñaros cómo lo hago bien, pondré solo una para que sea más fácil de mostrarlo. Con la ayuda de un rodillo con un poco de harina vamos a estirar la masa en vertical. Ya veréis que se estira rápidamente, es una masa muy blanda. Queremos una forma ovalada y más bien alargada como esta. Ahora con las manos estiramos un poquito por los lados y solo nos falta ponerle el relleno. Aquí en realidad podéis ser todo lo creativos que queráis. Yo hago este relleno porque es uno de los más típicos, pero también hay con verduras, carne de cordero, carne picada, pollo o incluso solo con queso. Ahora cerramos los lados del pide, formando como una crosta. Importante, para que luzca como un pide de verdad, tenéis que pellizcar un poco los extremos para que se os queden puntiagudos, como la barca de Pocahontas. Bien, solo falta pintar los bordes con una yema de huevo y al horno precalentado a 230 grados centígrados en la balda más baja que tengáis hasta que se empiece a dorar ligeramente por encima o que luzca como os guste. Las mías tardaron unos 15 minutos. Hice las otras 2, una como la que preparamos y la otra con sucuk a taquitos y tomate. Para servir se corta de esta manera y ya se puede disfrutar de nuestra pizza turca casera. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Tenéis que probarla. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Bon profit. Afiyet olsun.